En un mundo donde la batalla entre el bien y el mal es constante, los seguidores de Cristo debemos estar siempre alertas y preparados para enfrentar la presencia maligna. La Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra fuerzas espirituales de maldad. Esta batalla espiritual es real y requiere que estemos equipados con las armas que Dios nos ha proporcionado. En Efesios capítulo 6 versículo del 10 al 12, Pablo nos advierte sobre esta lucha espiritual y nos llama a fortalecernos en el Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La batalla espiritual no es algo que podamos ver con nuestros ojos, pero sus efectos son palpables en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. El apóstol Pedro también nos exhorta a estar vigilantes, advirtiéndonos sobre nuestro adversario. Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Como cristianos, debemos ser conscientes de esta amenaza constante y entender que no estamos indefensos. Dios en su infinita misericordia y amor, nos ha provisto de herramientas y armas espirituales para resistir y vencer. Jesús mismo, durante su ministerio terrenal, enfrentó y venció las tentaciones del diablo con la palabra de Dios, demostrando el poder que tenemos a nuestro alcance. En Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, vemos cómo Jesús utiliza las Escrituras para rechazar cada tentación del enemigo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 4. A través de la palabra de Dios, la oración, la fe y otras armas espirituales, nos ayuda a resistir las tentaciones y ataques del enemigo. En Efesios, capítulo 6 versículos del 13 al 18, nos brinda una descripción completa de la armadura de Dios, una protección divina que cada creyente debe llevar para estar firme en la fe. Este pasaje no solo nos ofrece consuelo, sino también una guía práctica para nuestra vida diaria. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Únete a nosotros mientras descubrimos cómo estas armas transforman nuestra batalla espiritual en una vida de victoria y paz. Prepárate para equiparte con la fe, la oración, la justicia y más, mientras caminamos juntos hacia una vida llena de la presencia y el poder de Dios. ¿Cuáles son estas armas espirituales que Dios nos ha dado para luchar contra el demonio? Acompáñanos a descubrirlas. Empezamos. Primera arma poderosa para luchar contra el demonio. La palabra de Dios, la Biblia. La primera y más poderosa arma en nuestra lucha espiritual es la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro de enseñanzas,
es la viva y poderosa palabra de Dios, capaz de transformar vidas y derrotar las fuerzas del mal. Como nos dice Hebreos 4 versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el desierto, Jesús mismo utilizó las Escrituras para resistir las tentaciones del diablo. En Mateo 4 versículo del 1 al 11, vemos cómo Jesús enfrenta cada tentación del enemigo, citando la palabra de Dios, demostrando su poder y autoridad. La Biblia nos ofrece consuelo, guía y poder para resistir las tentaciones y ataques del diablo. Es una fuente inagotable de sabiduría y fortaleza. En momentos de debilidad, recurrir a las Escrituras puede darnos la claridad y el coraje que necesitamos para seguir adelante. Además, en el Salmo 119 versículo 105 nos recuerda la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. La palabra de Dios ilumina nuestro camino y nos guía en medio de la oscuridad. Nos proporciona la verdad en un mundo lleno de engaños. Cada versículo, cada pasaje, tiene el poder de fortalecer nuestra fe y equiparnos para la batalla espiritual. Para aprovechar plenamente el poder de la palabra de Dios, es esencial que la leamos y meditemos en ella diariamente. En Josué 1 versículo 8, se nos anima a meditar en la palabra de Dios día y noche para que podamos prosperar y tener éxito en todo lo que hacemos. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, antes bien, meditarás en él día y noche, para que cumplas con cuidado todo lo que está escrito en él, porque entonces prosperarás en tus empresas y todo te saldrá bien. Compartir y estudiar las Escrituras en comunidad también fortalece nuestra fe. Al reunirnos con otros creyentes, podemos aprender y crecer juntos, apoyándonos mutuamente en nuestra lucha contra las fuerzas del mal. Como dice 2 de Timoteo 3 versículos del 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, capacitado para toda obra buena. La Biblia es nuestra espada del Espíritu, como se describe en Efesios 6 versículo 17. Es una herramienta esencial en nuestra armadura espiritual, capaz de defendernos y atacar las mentiras del enemigo. Cuando nos sentimos atacados, debemos recordar que tenemos la palabra de Dios a nuestra disposición, una poderosa arma para resistir y vencer. Tomad el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es fundamental para nuestra vida cristiana. Nos da dirección, nos fortalece y nos equipa para la batalla espiritual. Leerla, meditar en ella y vivir según sus enseñanzas es crucial para permanecer firmes contra las acechanzas del diablo. Recuerda siempre que en la palabra de Dios encontramos la verdad y el poder que necesitamos para luchar contra el mal y vivir una vida victoriosa en Cristo. Segunda arma poderosa para luchar contra el demonio, la oración. La oración es una de las herramientas más esenciales y poderosas en nuestra batalla espiritual. Es a través de la oración que nos conectamos directamente con Dios, buscamos su guía y protección, y nos fortalecemos en su presencia. En Mateo 26 versículo 41, Jesús nos exhorta a velar y orar para no caer en tentación. Velen y oren para no caer en la tentación, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús mismo, durante su tiempo en la tierra, dedicó mucho tiempo a la oración. Antes de enfrentar la cruz, en el jardín de Getsemaní, Jesús oró fervientemente, demostrando la importancia de la oración en momentos de gran prueba y tentación. Y yéndose un poco más allá, se postró rostro en tierra, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras.
Mateo 26 versículo 39. La oración no solo nos fortalece, sino que también nos ofrece una línea directa de comunicación con nuestro Padre Celestial. En Filipenses 4 versículos del 6 al 7, Pablo nos anima a presentar todas nuestras peticiones a Dios mediante la oración y la súplica con acción de gracias, prometiéndonos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La oración también es poderosa cuando se hace en comunidad. Jesús nos aseguró en Mateo 18 versículos del 19 al 20 que cuando dos o más se reúnen en su nombre y oran, Él está en medio de ellos, y sus peticiones serán concedidas. Además, les aseguro que, si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. A través de la oración, también podemos interceder por otros y por nosotros mismos. La intercesión es una forma poderosa de oración en la que pedimos a Dios que intervenga en situaciones específicas, proteja a nuestros seres queridos y guíe a los líderes y a aquellos en necesidad. En 1 de Timoteo 2 versículo 1, Pablo nos insta a hacer oraciones, peticiones e intercesiones por todos. Ante todo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas e intercesiones por todos. La oración ferviente tiene un gran poder. Santiago 5 versículo 16, nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho, subrayando la importancia de orar con fe y persistencia. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Además, la oración es una defensa vital contra las fuerzas del mal. En Efesios 6 versículo 18, después de describir la armadura de Dios, Pablo nos exhorta a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y a velar con perseverancia y súplica por todos los santos. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. La oración es una comunicación directa con Dios, una fuente de fortaleza, guía y paz, y una defensa poderosa contra las tentaciones y ataques del enemigo. Es fundamental que cultivemos una vida de oración constante y ferviente, buscando siempre la presencia de Dios y su intervención en nuestras vidas y en el mundo. Recuerda, a través de la oración, no solo buscamos ayuda para nuestras propias luchas, sino que también intercedemos por los demás, llevando todas nuestras preocupaciones y necesidades ante el trono de Dios con confianza y gratitud. Tercera arma poderosa para luchar contra el demonio. La fe. La fe es una de las armas más fundamentales y poderosas en la vida de un cristiano. Actúa como un escudo que nos protege de los ataques del enemigo y nos da la confianza para enfrentar cualquier desafío. En Efesios 6 versículo 16, Pablo nos instruye a tomar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe no es solo una creencia pasiva, sino una confianza activa en Dios y en sus promesas. Hebreos 11 versículo 1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una confianza absoluta en que Dios cumplirá su palabra y en que su poder es suficiente para protegernos y guiarnos. A lo largo de la Biblia, vemos numerosos ejemplos de hombres y mujeres que a través de su fe, vencieron obstáculos insuperables y derrotaron al enemigo. En Hebreos 11 versículo 30, conocido como el Salón de la Fe, se mencionan muchos de estos héroes bíblicos. Sus historias nos muestran que, con fe, nada es imposible.
Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Una de las historias más destacadas de fe es la de David y Goliat. David, un joven pastor, se enfrentó al gigante Goliat no con armas poderosas, sino con una fe inquebrantable en Dios. En 1 de Samuel 17 versículo 45, David declara su confianza en el Señor. Entonces David respondió al filisteo: tú me atacas con la espada, la lanza y la jabalina, pero yo me lanzo contra ti en nombre de Yahvé de los ejércitos, el Dios de las tropas de Israel que has insultado. La fe también nos da la fuerza para resistir en tiempos de prueba. Santiago 1 versículo del 2 al 3 nos anima a considerar las pruebas como una oportunidad para crecer en nuestra fe, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Además, Jesús nos enseña sobre el poder de la fe en Mateo 17 versículo 20. Nos dice que si tenemos fe del tamaño de un grano de mostaza, podremos mover montañas. Esta poderosa metáfora nos recuerda que incluso una pequeña cantidad de fe puede tener un impacto tremendo. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. La fe nos permite ver más allá de las circunstancias actuales y confiar en las promesas de Dios. Es una firme convicción de que Dios está con nosotros y que su poder nos acompaña en cada situación. La fe también nos da la victoria sobre el mundo. En 1 de Juan 5 versículo 4, se nos dice que todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. La fe es un escudo poderoso que nos protege de los ataques del enemigo. Nos da la fuerza para enfrentar desafíos, la confianza para caminar en las promesas de Dios y la victoria sobre las fuerzas del mal. Cultivar una fe fuerte y constante es esencial para permanecer firmes en nuestra batalla espiritual. Recuerda siempre que con fe, todas las cosas son posibles. Mantén tu mirada en Dios, confía en su poder y deja que tu fe sea el escudo que te proteja en todos los aspectos de tu vida. Cuarta arma poderosa para luchar contra el demonio: la justicia y la rectitud. La justicia y la rectitud son fundamentales para la vida cristiana y actúan como una protección vital en nuestra batalla espiritual. La Biblia nos llama a vivir una vida justa y recta ante Dios, no solo como un reflejo de nuestra fe, sino también como una armadura que nos protege de las acechanzas del enemigo. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6 versículo 11. En Efesios 6 versículo 14, Pablo describe la coraza de justicia como una parte crucial de la armadura de Dios. Esta coraza protege nuestro corazón y alma de los ataques del maligno, manteniéndonos firmes en nuestra fe y nuestro camino en Cristo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. La justicia en la Biblia no se refiere solo a una conducta moral, sino también a una relación correcta con Dios a través de Jesucristo. En 2 Corintios 5 versículo 21, se nos recuerda que somos hechos justicia de Dios en Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vivir en justicia y rectitud implica seguir los mandamientos de Dios y vivir de acuerdo a sus principios. En Proverbios 21 versículo 21, se nos promete que el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. La rectitud no solo es importante para nuestra relación con Dios, sino también para nuestra influencia en el mundo. Mateo 5 versículo 16, nos insta a dejar que nuestra luz brille delante de los demás, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En el Antiguo Testamento,
La justicia se asocia frecuentemente con la protección divina. En Isaías 54 versículo 17, se nos asegura que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, y que condenaremos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justicia proviene de Él. Ningún arma que hayan forjado contra ti, resultará y harás callar a cualquiera que te acuse. Este es el premio para los servidores de Yahvé y la victoria que les garantizo, dice Yahvé. Vivir una vida justa y recta también nos protege de las acusaciones del enemigo. En 1 de Pedro 3 versículo 16, se nos anima a tener una buena conciencia, para que aquellos que hablen mal de nuestra buena conducta en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. El Salmo 1 versículo del 1 al 3, nos da una hermosa imagen de la bendición que viene de vivir una vida justa y recta. El justo es comparado con un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y cuyas hojas no caen. Todo lo que hace prospera. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores ni cultiva la amistad de los blasfemos. Sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. La justicia y la rectitud son fundamentales para nuestra vida espiritual. No solo nos protegen de los ataques del enemigo, sino que también nos permiten vivir una vida que glorifica a Dios y da testimonio de su amor y poder. Al vivir de acuerdo con los principios de Dios, estamos seguros en su protección y bendición. Recuerda siempre que al vivir en justicia y rectitud, reflejamos el carácter de Dios al mundo y nos fortalecemos para resistir cualquier ataque del enemigo. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de la justicia de Dios en Cristo. Quinta arma poderosa para luchar contra el demonio. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una presencia vital y poderosa en la vida de un creyente. Es el Consolador prometido por Jesús, quien nos guía, fortalece y nos capacita para vencer las fuerzas del mal. Jesús mismo prometió enviar al Espíritu Santo, para estar con nosotros y ayudarnos. En Juan 14 versículo del 16 al 17, Jesús dice: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, que nos enseña todas las cosas y nos recuerda las palabras de Jesús. Es a través del Espíritu Santo, que recibimos sabiduría, discernimiento y poder para vivir una vida piadosa y resistir las tentaciones del enemigo. En Juan 14 versículo 26, Jesús explica el papel del Espíritu Santo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos da poder para vencer al enemigo. En Hechos 1 versículo 8, Jesús promete que recibiremos poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Este poder no es solo para hacer milagros, sino también para vivir una vida santa y victoriosa. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. El fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas es una señal de su obra transformadora. Gálatas 5 versículo del 22 al 23 describe el fruto del Espíritu. Estos frutos no solo fortalecen nuestro carácter, sino que también nos protegen contra las tácticas del enemigo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. El Espíritu Santo,
También nos otorga dones espirituales para edificación de la Iglesia y para enfrentar las fuerzas del mal. Estos dones incluyen sabiduría, conocimiento, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. En 1 Corintios 12 versículo del 4 al 11, Pablo describe estos dones. Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. A uno se le da, por el Espíritu, palabra de sabiduría. A otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro, el don de la fe, por el Espíritu. A otro, el don de hacer curaciones, por el único Espíritu. A otro, poder de hacer milagros. A otro, profecía. A otro, reconocimiento de lo que viene del bueno o del mal espíritu. A otro, hablar en lenguas. A otro, interpretar lo que se dijo en lenguas. Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu, que da a cada uno como quiere. El Espíritu Santo nos guía en toda verdad y nos ayuda a discernir las mentiras del enemigo. En 1 de Juan 4 versículo 1, se nos exhorta a probar los espíritus para ver si son de Dios, y el Espíritu Santo nos da el discernimiento necesario para hacerlo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El Espíritu Santo es esencial en nuestra vida espiritual. Nos da poder, nos guía, nos consuela, y nos capacita para vivir en justicia y verdad. A través del Espíritu Santo, estamos equipados para enfrentar y vencer las fuerzas del mal. Recuerda siempre que el Espíritu Santo es tu aliado y guía. Permite que Él trabaje en tu vida, te fortalezca, para vivir victoriosamente en Cristo. Al llegar al final de nuestro recorrido, recordemos que la vida cristiana es una batalla continua. Sin embargo, no estamos desarmados ni desamparados. Dios nos ha provisto con poderosas armas espirituales para vencer cualquier obstáculo y resistir cualquier ataque del enemigo. La palabra de Dios, la oración ferviente, la fe inquebrantable, la justicia y la rectitud, y el Espíritu Santo son nuestras defensas y nuestras ofensivas. Estas herramientas no solo nos protegen, sino que también nos transforman, nos fortalecen y nos guían hacia una vida abundante en Cristo. En la batalla espiritual en la que nos encontramos, Dios nos ha provisto de armas poderosas y efectivas para resistir y vencer al enemigo. A lo largo de este video, hemos explorado 5 de estas armas: la palabra de Dios, la oración, la fe, la justicia y la rectitud, y el Espíritu Santo. Cada una de estas herramientas es esencial para nuestra vida espiritual y nos capacita para enfrentar cualquier desafío que el maligno pueda presentar. La palabra de Dios es nuestra guía y nuestra espada. Nos ilumina, nos corrige y nos fortalece, permitiéndonos discernir la verdad y refutar las mentiras del enemigo. Recordemos siempre la importancia de meditar en la Escritura y aplicarla a nuestra vida diaria. Lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119 versículo 105. La oración es nuestra línea directa de comunicación con Dios. A través de ella, encontramos paz, dirección y fortaleza. No subestimemos el poder de una vida de oración constante y ferviente, pues es en la intimidad con Dios donde encontramos protección y renovación. Orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5 versículo 17. La fe es el escudo que apaga todos los dardos de fuego del maligno. Es la certeza y la confianza en que Dios está con nosotros, que sus promesas son verdaderas y que Él es más grande que cualquier adversidad que enfrentemos.
Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11 versículo 1. La justicia y la rectitud son nuestra coraza. Viven de acuerdo a los mandamientos de Dios, protegemos nuestro corazón y nuestra integridad, y damos testimonio de su amor y poder al mundo. Que nuestras vidas reflejen siempre la justicia de Cristo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Efesios 6 versículo 14. El Espíritu Santo es nuestro consolador, guía y fuente de poder. Nos capacita para vivir en santidad, nos enseña todas las cosas y nos recuerda las palabras de Jesús. Queridos amigos, en medio de los desafíos de la vida, recordemos siempre la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe. Como hemos aprendido, Dios nos ha provisto con armas poderosas para la batalla espiritual y con su ayuda, somos más que vencedores. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad de creyentes comprometidos con la victoria en Cristo. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos que te inspirarán y edificarán en tu camino de fe. Queremos escucharte. Déjanos tus comentarios sobre este tema y comparte cómo estas armas espirituales han impactado tu vida. Tu testimonio puede ser una fuente de aliento para otros. Y como agradecimiento por ser parte de nuestra comunidad, te ofrecemos de forma gratuita un PDF de nuestra guía de oración para principiantes. En la descripción del video encontrarás el enlace para descargarlo. Que juntos, sigamos creciendo en nuestra relación con Dios, fortaleciéndonos unos a otros y avanzando en la victoria que tenemos en Cristo. Gracias por ser parte de esta familia de fe. Dependamos siempre del Espíritu Santo para vencer las tentaciones y para caminar en la voluntad de Dios. No estamos solos en esta batalla. Dios está con nosotros, y nos ha dado todo lo que necesitamos para resistir al maligno y permanecer firmes. Como dice Romanos 8 versículo 37. Hasta la próxima. Recuerden que oración con amor es conexión con Dios.